Muy buenas tardes, con mucho frío esta tarde de día jueves y estamos saludándolos con mucho cariño en Cristo de la radio Tu Encuentro acá en la Comuna de La Granja a su programa La Obra de Gracia, conducida por el pastor Andrés Aravena, y le damos un caluroso saludo y deseando que la paz del Señor esté con nosotros esta tarde, que nos dé de su espíritu para hacer este programa de acuerdo a sea su voluntad. Hemos estado compartiendo en el último tiempo una serie de estudios bíblicos con respecto a lo que son los fuegos extraños en la Iglesia de Cristo. Esta tarde, sin lugar a duda, vamos a continuar con este tema y lamentamos mucho. Hemos invitado esta tarde a pastor Mario Castro, pero lamentablemente por problemas de salud no ha podido estar, pero bueno, es la voluntad del Señor que nos dé fuerza, nos dé su espíritu para hacer lo que y predicar y enseñar cuál sea su buena voluntad. En el nombre del Señor damos por iniciado este programa y vamos a hacer un resumen de lo que hemos estado viendo en el último tiempo. El tema de los fuegos extraños viene a hablar claramente de lo que estamos viendo, lamentablemente, en el funcionamiento, en el culto que se le está ofreciendo a Dios, cosas que se han introducido al interior de la iglesia y solamente han conducido a llevar a una división, a una confusión del pueblo de Dios, a una confusión plena en la gente que desea de alguna forma integrarse a la Iglesia de Cristo, y no hemos diferenciado principalmente por las distintas formas de hacer el culto a Dios. Hay muchas líneas de división. Cada día podemos ver cada cosa extraña que se mete dentro de la iglesia y dentro del culto de Dios, y la verdad las cosas que esto más que traer unión a la iglesia y al cuerpo de Cristo ha traído división. Ya la gente se sorprende y se desvía y se cambia de iglesia porque en una iglesia se hace un tipo de culto, en otra iglesia se hace otro tipo de culto. Vemos claramente cómo hemos sido risa para la gente, programas de televisión que se han levantado, burlándose, por ejemplo, del mundo pentecostal, con respecto a lo que sucede dentro de las iglesias, en manifestaciones que a veces no son claramente del Espíritu, pero en alguna forma la gente va buscando echar rienda suelta a cosas extrañas, que es justamente lo que deriva de fuegos extraños. Entonces son cultos que nacen desde el corazón del hombre y hacen cosas para agradar a Dios que nunca han sido diseñadas ni ordenadas por Dios. Es muy delicado este tema, es muy delicado lo que nosotros podemos ofrecer como culto agradable a Dios, un culto racional, y la verdad las cosas que es muy lamentable como la gente y principalmente el liderazgo de la iglesia, pastores que inventan cada día cosas, y podemos ver a través del YouTube, de la televisión, cómo se han levantado estas falsas doctrinas por estos falsos maestros que de ninguna forma están agradando a Dios porque carecen de todo conocimiento doctrinal, teológico, y lamentablemente estamos enfrente de tiempos muy difíciles. Vemos como la gente en alguna forma se enreda y iglesias completas están haciendo cultos extraños y denominados en la Biblia fuegos extraños, pero de ninguna forma están atrayendo a la gente hacia la iglesia, sino que todo lo contrario, la están dispersando y por otro lado la están alejando. La gente no quiere ir de ninguna manera a la iglesia porque, como te digo, se hacen cosas que nunca el Señor la ha determinado a través de su palabra, un culto totalmente irracional. Así que vamos a escuchar una introducción musical en esta canción que de alguna forma identifica el programa, y ya vamos a ir de lleno
a lo que tenemos para compartir. Y te digo, allí si está allí, busca el libro de Efesios capítulo 4 y ahí vamos a basar y vamos a establecer una base bíblica para lo que vamos a enseñar en esta tarde. Así que vamos con esa introducción musical. Bueno, hemos dicho que vamos a colocar, a establecer como base bíblica lo que dice el libro de Efesios en el Nuevo Testamento, en el capítulo 4, versículo del 11 al 16, que vamos a leer en el nombre del Señor, y dice así su palabra. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Vamos a ir analizando paso a paso lo que nos dice esta base bíblica que estamos estableciendo en este programa. Y dice, él mismo se está refiriendo a Jesús mismo, que en su ministerio que tuvo acá en la tierra, cuando él estuvo, una cosa principal era salvar al mundo de todo pecado, ¿cierto? Siendo la ofrenda perfecta y agradable a Dios. Él siendo el Cordero de Dios y estableciendo, terminando un antiguo pacto y estableciendo un nuevo pacto de lo que sería nuestra redención. Entonces, él mismo, en su etapa y en su función que tenía acá en la tierra, en ese momento, una de las cosas que tenía como fin, como meta, era establecer su iglesia. Jesucristo, a través de sus apóstoles, estableció su iglesia, y él dice que él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, pastores y maestros. Está estableciendo los ministerios dentro de la iglesia. Entonces, ¿cuál es el fin? ¿Cuál es el fin de este ordenamiento, de esta organización que el Señor está colocando en su iglesia? Dice, y está estableciendo ¿para qué? ¿Para qué Dios establece estos ministerios? Y aquí está claramente en el versículo 12 cuál es la función de cada maestro, de cada obispo, maestro y pastor. Este es el objetivo y esto es lo que tiene que movernos a nosotros, los pastores, los que tenemos de alguna forma alguna incidencia sobre la enseñanza. Y aquí está claro en el versículo. Si no lo has leído, pastor, pastora, líder de tu iglesia, puedes buscarlo en Efesios 4, capítulo 12, dice claramente cuál es nuestra función. Y dice, a fin de perfeccionar a los santos. Entonces, una de las cosas que tiene cada parte del liderazgo es perfeccionar a los santos. A quien llega a la iglesia, yo no le tengo que... Y hago una aclaración con respecto cuando dice a perfeccionar a los santos. Yo no tengo que, como pastor, de modificar su personalidad. No tengo como rol de perfeccionar y modificar su actitud de vida, su rol de padre, esposo, hombre o mujer. No, tampoco podemos confundir, porque no nos corresponde a nosotros introducirnos en la vida personal de cada oveja, sino que a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio.
Dice, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, tengo que perfeccionarlo con respecto a lo que dice su palabra, este es mi base, no lo que yo creo como pastor, es lo que dice Dios, lo que Dios ha dejado establecido, cómo yo quiero que funcione el liderazgo de la iglesia, cómo quiero que funcione la iglesia misma y cómo quiero que funcione cada individuo incorporado a la iglesia, al cuerpo. Y aquí quiero hacer mención claro y específicamente, no es al cuerpo de la denominación determinada, sino que es la iglesia, es al cuerpo de Cristo. Entonces tengo que yo establecer que no es mi iglesia como pastor, no es mi iglesia como obispo, como líder, sino que puedo estar a la dirección de una iglesia. Si Dios me constituyó, dice, como pastor, ¿cierto? Entonces yo estoy a la cabeza, pero Dios me ha determinado un rol y yo tengo que perfeccionar a los santos para la edificación del cuerpo de Cristo, para la obra del ministerio. Entonces eso es lo que me corresponde y eso es lo que nos corresponde a nosotros, es preocuparnos. Vuelvo a insistir y hago mención claramente y recalco esta idea. Yo no tengo que modificar las personalidades, la forma de vida de las ovejas, no tengo que perfeccionar su forma de vestirse, de peinarse, que es lo que acaso se pintan las hermanas, no se pintan, eso no nos corresponde a nosotros, ¿me entiende? Nosotros como líderes, eso es una obra que hace Dios a través del Espíritu Santo en cada individuo, lo que se llama santificación progresiva, es decir, Dios está trabajando con cada hombre y con cada mujer que ha recibido al Señor como su Señor y su Salvador. Por lo tanto, me debo eximir y debo reflexionar si lo he hecho, que no es mi rol introducirme a la vida personal de cada persona, sino que es a la perfección para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, Dios trae a la gente a las iglesias con el único propósito que yo le entregue doctrina, que le entregue su palabra, que le entregue su conocimiento y que sea un eslabón entre lo que Dios a través de Jesucristo dejó establecido para su iglesia, plasmado en este libro, y yo lo transmita hacia el pueblo de Dios. ¿Para qué? Para que seamos similares a Jesús. Entonces, mira lo que dice el versículo 13, dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces nos deja un rol, a la unidad, dice, a la unidad de la fe y del conocimiento de Dios. Es decir, esto es el rol que tenemos que tener en los medios de comunicación, en los púlpitos, de la unidad del cuerpo. Y no estoy hablando de ecumenismo de ninguna forma, sino que estoy hablando a la unidad del cuerpo con respecto a lo que Dios está establecido. Porque su iglesia es el cuerpo de Cristo, un solo cuerpo. Entonces no es que los bautistas sean un cuerpo, los adventistas sean otro cuerpo, los católicos sean otro cuerpo, los pentecostales sean otro cuerpo. Y así, eso son varios cuerpos. Entonces, ¿por qué existen varios cuerpos? Porque resulta que su doctrina que aplican en cada una de estas denominaciones es distinta. Pero su raíz está en la Biblia. La pregunta es, ¿por qué son distintas? Si tenemos un solo Dios, yo siempre repito, tenemos un solo Dios, tenemos una sola revelación y tenemos una sola escritura. ¿Dónde está el problema? En cómo yo lo interprete, cómo yo extraiga. Por eso hacíamos mención la importancia de las herramientas de la hermenéutica y la homilética que nos ofrecen las ciencias de comunicación, de estudios, para que los pastores, los líderes, aprendan a leer e interpretar la Santa Escritura y podamos ofrecerlas al pueblo. Entonces, lamentablemente tenemos un gran grupo de pastores que no han pasado nunca por algún instituto bíblico y se esconden y se refugian en que Dios a través del Espíritu Santo les va a revelar todo.
Mira, Dios no va a revelar nada nuevo, Dios ya lo reveló todo a través de sus escritores que Él eligió y determinó. Es su espíritu, Él lo puso allá en los escritores. Por lo tanto, nosotros, nuestra oración, nuestra atención debe estar a través del Espíritu Santo, centrada en que en ese mismo espíritu que inspiró a los escritores nos inspire hoy día a nosotros para que nosotros podamos recibir del Espíritu de Dios, que es uno solo, y predicar y entregar y formar al cuerpo de Cristo en una sola línea. Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido? ¿Por qué estamos tratando esto en los fuegos extraños? Porque ahí se produce la línea multiplicativas, ¿cierto? Que un solo Dios, una sola revelación, un solo espíritu, pero tenemos distintas líneas doctrinales, donde lo que es bueno para uno es malo para el otro, lo que es bueno para este es malo para el otro. Entonces, y aún así dentro de las iglesias han surgido en el último tiempo fuegos extraños, que significan cosas raras que Dios nunca ha dejado determinadas, y lo hacemos como un culto, como una ofrenda a Dios. Y eso, la verdad de las cosas, es que lo único que hace es demostrar en qué punto está la iglesia. Entonces sigo con esto. Decía, estábamos leyendo Efesios, ¿cierto? Efesios capítulo 4, 10, dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo. Mira, dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Es el propósito de Dios, de que todo el cuerpo, toda su iglesia, todo hijo de Dios, todo redimido por la sangre de Jesucristo, lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento. Dios nos deja establecido que es su deseo, es su orden, es su mandamiento, que lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida y la estatura de la plenitud de Cristo. Y mira la advertencia y el cuidado que nos deja en el versículo 14, estoy leyendo Efesios capítulo 4, versículo 14, para que ya no seamos niños fluctuantes. No está hablando de que Dios no quiere que nosotros, siendo adultos, en la parte doctrinal seamos como niños fluctuantes. Un niño es un que tiene poco conocimiento, y fluctuante es algo que se mueve, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Mira, cualquier falso profeta que está anunciado en la Santa Escritura hoy día se levanta como pastor, como líder, y mueve a esta gente porque inventa una cosa, un fuego extraño nuevo. Unos los tiran al suelo, otros lo hacen danzar, otro dice que llueve oro, otro dice que estuvo con el Señor tanta hora, otro dice que ¿cómo que se llama? Que tiene que haber una relación media confusa dentro de la iglesia, las profecías, los sueños, toda esta cosa en alguna forma ha introducido dentro de la iglesia, pero nunca fue determinada por Dios. Entonces dice, ya no seamos niños flotantes, llevados por doquier de viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las antibañas del error. Es decir, Pablo nos está diciendo en la carta de Efesios, y está anticipando que se levantarán estos falsos profetas. Dice que por donde quiera, por estratagema de hombres para engañar, emplean con astucia las antimañas del error. Entonces, Pablo estaba anticipando que la iglesia iba a ser débil en alguna forma en la parte doctrinal, porque una persona que firme en la doctrina ya nunca va a ser engañada. Y por eso dice la palabra que debes construir sobre la roca, y esto es una figura, una sombra de que una casa tú no la puedes construir sobre la arena, porque va a venir un viento y la va a llevar, si esto se parece mucho. Entonces nuestra fe, nuestra relación, nuestro culto racional debe estar basado. ¿Cuál es la roca?
¿Cuál es la roca? Lo que me dice tal denominación, lo que me determina cada pastor, cada líder. No, la roca para un verdadero cristiano, una verdadera cristiana, la roca es su palabra. Esta palabra que está plasmada en este bello libro que dejó inspirado Dios. Todo lo que dice en esta palabra que debemos hacer, lo debemos hacer. Y todo lo que dice que no debemos hacer, no debemos hacer. Y aquí caemos y nos adentramos en lo que significa también, como fuego extraño, en la parte teológica y doctrinal, que hay iglesias completas en que la hacen vivir en un ambiente del Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto, y lo hacen hacer cosas que fueron establecidas en su tiempo por Dios mismo para el pueblo judío, para leyes, mandamientos que dejó hecho en esa época, en ese tiempo, con un propósito específico. Pero también nosotros debemos enseñar que nosotros somos criaturas del nuevo pacto. No somos judíos, sino que somos gentiles, y por lo tanto nuestro tiempo, nuestra iglesia, la dispensación del tiempo es la dispensación de la gracia, y esa dispensación de la gracia está contemplada dentro del nuevo pacto, que es del Nuevo Testamento, desde la venida de Jesucristo hasta cuando Él venga. En ese concepto, en ese tramo estamos nosotros. Entonces también, a veces, tomando cosas del Antiguo Testamento, las traen a la iglesia, y es cierto que Dios las dijo, pero en una esfera distinta, en un tiempo distinto. Tenemos, por ejemplo, y lo vamos a ver en el ejemplo que te estoy diciendo hoy día, en que en el Antiguo Testamento había un sistema de ofrenda para cancelar el pecado. Era en ese tiempo, ¿cierto?, de ofrenda. Pero vamos a seguir adelante. Entonces, Isaías 41:10 dice: no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Aquí Dios mismo está diciendo al liderazgo de la iglesia que nosotros no debemos de temer ni desmayar, porque dice: yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Es difícil en estos tiempos luchar contra estas falsas doctrinas que se han estado introduciendo a la iglesia de Cristo. Es muy difícil, pero Dios confirma en su palabra, dice: yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios, te esfuerzo y siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Entonces, este mensaje debe causar grandes cosas para la iglesia y para nuestra vida. ¿Qué dijo Jesús en Mateo 16:18? En Mateo 16:18 dice así: yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Cristo tiene como ministerio su iglesia. Y dice: yo la edificaré. No está delegando en el liderazgo, en los pastores, en los obispos. Dice: yo edificaré mi iglesia. Está hablando en el ámbito espiritual. Entonces, todos estos fuegos extraños que de alguna forma clasifican en un viento espiritual, ¿cierto? No, cuando nosotros estamos viendo la figura de un cuerpo, el cuerpo es su iglesia y la cabeza es Jesucristo. Por lo tanto, debemos crecer según sea, y Colosenses 1:18, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Dice Jesús, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Jesucristo es la cabeza de la iglesia. Su cuerpo le pertenece porque Él la compró a precio de sangre. Por lo tanto, nada de lo que no viene de la cabeza de Cristo es de Dios, es divino. Entonces, con mucho dolor,
con mucho dolor, vemos que las iglesias ofrecen fuegos extraños, que son en alguna forma pensados para agradar a Dios, pero están muy lejos de lo que es la cabeza, en este caso Jesucristo. Entonces la vida nace, ¿cierto? La vida nace desde la cabeza. Su ministerio, el ministerio que Dios estableció, fue a través de su Hijo Jesús, y Él vino a plantar su iglesia, ¿ya? Entonces hoy día tenemos que muchos hoy quieren hacer las cosas en forma independiente. ¿Qué quiere decir con esto? Que están haciendo cultos totalmente irracionales, que nace del corazón del hombre o de la mentalidad del hombre, pero nunca vienen de la cabeza que es Jesucristo a través del Espíritu Santo, porque si no tendríamos cultos agradables a Dios, racionales. Entonces, quiero mostrarte los peligros de no andar bajo la autoridad, ¿ya? Y eso lo vamos a encontrar en Levítico, en el libro del Antiguo Testamento, Levítico capítulo 8. Capítulo 8 habla de una historia. Dice: habló Jehová a Moisés diciendo: toma a Aarón y a sus hijos con él, Aarón el hermano de Moisés, y las vestiduras, el aceite de la unción, el becerro de la expiación, los 2 carneros y el canastillo de los panes sin levadura. Y reúne toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Entonces aquí, ¿qué Dios está estableciendo bajo su autoridad? Un sistema de sacrificio para el perdón de los pecados. Pero era Dios, que no es una libertad que deja Dios. Mira, vean ustedes cómo pueden pagarme los pecados. No, Dios hasta eso estaba preocupado. Dios es un Dios de orden. Y habla a Moisés diciendo cuál es la forma en la cual Dios va a actuar para el perdón de los pecados en el pueblo de Israel en el antiguo pacto. En el versículo 10 dice, y tomó Moisés el aceite de la unción y ungió el tabernáculo y todas las cosas que estaban en él y las santificó. Versículo 12, y derramó del aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón y lo ungió para santificarlo. Moisés era un hombre de orden. Entonces hizo como Dios le dijo, porque estábamos enfrentándonos a lo que iba a ser todo el evento del perdón de los pecados. Entonces no fue como a Moisés se le ocurrió, no fue como a Aarón se le ocurrió o a algún líder de ese tiempo, sino que fue bajo las instrucciones de Dios. Versículo 23 dice, y voy a 8:23 dice, y lo degolló y tomó Moisés de la sangre y la puso sobre el lóbulo de su oreja derecha de Aarón, sobre el dedo pulgar de su mano derecha y sobre el dedo pulgar de su pie derecho. Versículo 24, hizo acercarse luego a los hijos de Aarón y puso Moisés de la sangre sobre el lóbulo de sus orejas derechas, sobre los pulgares de sus manos derechas, sobre los pulgares de su pie derecho, y roció Moisés la sangre sobre el alrededor. Entonces, aquí quiero detenerme. ¿Cuál era el propósito? ¿Cuál era el propósito de esta unción que Moisés estaba recibiendo de Dios? Dice que ungió con aceite, con sangre, dice, y ungió su oreja, sus dedos y los dedos ¿Para qué es esto, pastor? Bueno, el significado que tiene esta forma, Dios lo estaba diciendo así. Su oreja estaba bendiciendo sus oídos para que el sacerdote, en este caso Aarón, siempre tuviera la capacidad de oír a Dios. Sus manos para que hiciese como un acto de servicio, como a Dios quería. No como a Aarón se le iba a ocurrir bajo su personalidad o bajo sus deseos. No, era que Dios
iba a usarlo como instrumento bajo su autoridad, porque Dios no está entregando su autoridad, sino que está delegando su autoridad y bajo sus pies para que anduviesen. Entonces, en este caso, el sacerdote Aarón estaba ungido para oír, para servir y para andar según la voluntad de Dios. Entonces, ojo, que la unción era solamente para Aarón, no a sus hijos. Entonces tenemos que está Aarón está funcionando bajo los propósitos que Dios tiene. Versículo 9:24 del mismo Levítico, te lo voy a leer. ¿Y qué es lo que pasó ahí? 9:24 dice: y entraron a Moisés y Aarón en el tabernáculo de reunión y salieron, y bendijo al pueblo, y la gloria de Jehová se apareció en todo el pueblo. Y salió fuego de delante de Jehová y consumió el holocausto con las grosuras sobre el altar, y viéndolo todo el pueblo alabaron y se postraron sobre sus rostros. Para concluir, Dios aceptó esta forma de sacrificio. ¿Por qué? Porque Aarón, Moisés la hicieron tal cual Dios la había determinado. Esto nos puede tomar como ejemplo de que obviamente no vamos a hacer sacrificios, no estamos en los tiempos de los sacrificios, pero una cosa podemos retener de esta lección, es su forma, su doctrina, su parecer. Cuando las cosas se hacen de acuerdo a la voluntad, a la instrucción de Dios, Dios se manifiesta. Y en frente a todo este sacrificio, ¿qué estamos viendo? Que el servicio verdadero siempre funciona. Dios aceptó ese sacrificio y ellos estaban libres de pecado hasta el próximo año. Todos los 10 de julio tenía que hacer este acto de esa forma, en ese ambiente del tabernáculo, de las ofrendas y de todo lo como Dios lo había. Dios es un Dios de orden. Dios dio instrucciones a Noé de cómo construir el arca. Dios dio instrucciones claras y precisas a Moisés de cómo construir el tabernáculo, y Dios está entregando aquí instrucciones claras y precisas de cómo iba a ser todo este servicio de perdón para el perdón de pecado del pueblo de Israel. Estamos hablando de 600 personas más o menos, por lo tanto era toda una forma establecida por Dios. Entonces dice que el versículo 4 dice: y salió fuego delante y consumió el holocausto con la grasura sobre el altar, viéndolo todo el pueblo, alabaron y se postraron sobre los rostros. Esta enseñanza de alguna forma tiene que servirnos para nuestras vidas, para nuestra iglesia, que debemos escuchar a Dios, que debemos seguir a Dios y que debemos respetar la autoridad delegada en Dios. Pero mira lo que pasa en el versículo 10. Si bien es cierto, en el capítulo, en la lectura anterior, Dios está aceptando, ¿cierto? En el versículo 9 está aceptando ese tipo de sacrificio, pero mira lo que pasa en el capítulo siguiente. Dice: Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Esto es muy importante porque estamos viendo que estos dos jóvenes, Nadab y Abiú, eran hijos de Aarón, ¿cierto? Trabajaban, estaban incorporados al tipo de sacrificio, pero ellos en el ambiente, en el tabernáculo y en alguna forma
algo que nació del corazón, de la mente de estos dos jóvenes. Dice, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron ellos con lo mejor de su corazón, con la mejor de sus intenciones. Dice, y ofrecieron delante de Jehová fuegos extraños que él nunca les mandó. Esto se parece mucho, es una sombra de lo que estamos viendo. Dice, y salió fuego. La otra vez salió fuego y consumió la grosura de los animales, ¿cierto? Y la gloria de Dios se manifestó para el perdón de pecado. Sin embargo, ahora salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron de delante de Jehová. Entonces, ¿qué está diciendo? Dios es categórico. Cuando las cosas se hacen de acuerdo a su voluntad, Dios se manifiesta. Cuando Dios se hacen cosas que Él nunca ha mandado, Dios dice, eso lo podemos clasificar como fuegos extraños. Entonces, todas estas cosas raras que suceden dentro de la iglesia y no han sido determinadas por Dios, son fuegos extraños. Entonces tienen que hacernos reflexionar dónde los líderes, los pastores, están llevando a sus iglesias, a sus ovejas. De alguna forma, estos dos jóvenes ofendieron al Señor. ¿Qué es un fuego extraño? Es algo raro, no autorizado por la palabra de Dios. La obra hecha sin autoridad de Dios de hacerlo representa los actos y actividades de las personas del ministerio que salen de sus propios corazones llenos de orgullo y actitudes de indisciplina. Entonces, cuidado con las cosas que estamos haciendo dentro de la iglesia y que Dios nunca. ¿Por qué? Porque eso es una indisciplina. Nadab y Abiú metieron fuego extraño a la obra de Dios, alentados por su propio orgullo y por falta de autocontrol emocional. Ellos creían que lo que estaban haciendo les iba a gustar a Dios, les costó la vida. Y eso es claro y categórico, y es importante saber que Dios es celoso, que Dios no acepta fuegos extraños. Pensemos más sobre esta historia. Ellos, sin Aarón, no tenían derecho a hacer la autoridad. Nadie, nada, absolutamente, ni Dios, ni Moisés, ni Aarón, habían delegado en la autoridad para ellos. Entonces, podemos también reflexionar que hay mucha gente dentro de la iglesia que han caído y están funcionando mal. ¿Por qué? Porque no respetan la autoridad delegada por Dios. Entonces, cualquiera se toma un púlpito, cualquiera se toma un medio de comunicación, cualquiera se toma el nombre de Dios para hacer cosas en el nombre de Dios, pero que Dios nunca ha mandado. Así que ten mucho cuidado a quién pones tu cabeza para que te coloque las manos o te unja con aceite. Si no es un ministro, si no es una persona nombrada por Dios, eso nunca ha sido de Dios. Y eso lo podemos clasificar en los fuegos extraños. Ellos, estos dos jóvenes, inventaron algo nuevo y extraño, una nueva forma. No eran sumos sacerdotes, ninguno de los dos. No era el día de la expiación. Dice, no quemaron el incienso en el altar de oro. Entonces, ellos estaban todos en un entorno, en un marco que tenía los elementos, pero estaban desenfocados. Entonces, muchas veces se puede dictar algo del púlpito, se puede estar en la iglesia, se puede estar con el coro, se puede estar con mucha necesidad dentro de los hermanos, pero cuidado, Dios es un Dios de orden. La autoridad que Dios ha delegado, te lo decía, que Él nombró apóstoles, evangelistas, pastores, maestros, esa autoridad Dios la ha delegado para a través de ellos edificar el cuerpo de Cristo. Entonces, reitero lo que dice Efesios capítulo 4, dice que Jesucristo es la cabeza y el cuerpo no se debe apartar de la cabeza. Aplicación a nuestra iglesia, no actuar aparte de la autoridad delegada del pastor, del liderazgo, y a su vez los pastores no deben actuar desconectados de la cabeza, que es la cabeza, que es Jesucristo, y se
comunica y tiene una conexión con los pastores, con los líderes, a través del Espíritu Santo. Entonces vemos muchas iglesias donde cada pastor, cada líder de la iglesia funciona y la funcionalidad parte desde ellos hacia abajo. Pero son iglesias completas que están desconectadas de la cabeza, porque si estuviesen conectadas con Jesucristo tendríamos el mismo culto que es racional. Entonces no podemos actuar ni como iglesia, ni como cuerpo, ni en forma independiente. ¿Por qué? Porque eso quiebra, atriza la iglesia, la divide. Debemos actuar en unidad. En unidad. Hay iglesias que funcionan, un movimiento profético. Mira, te digo así, entre paréntesis, todos los profetas se terminaron cuando se terminaron de escribir los 66 libros de la Biblia. Los profetas fueron hombres de Dios, como Jeremías y Ananías, tantos Isaías, Jeremías, Ezequiel, fueron profetas de Dios usados en ese momento, cuando no estaba el Espíritu Santo, cuando no había descendido. Dios usaba a esos hombres para hablarle al pueblo, pero hoy día cuando desciende el Espíritu Santo a su iglesia y se manifiesta, acuérdate que dijo Jesús, es necesario que yo me vaya para que venga otro mayor. Y ese otro mayor, Jesucristo tuvo un tiempo, en alguna forma físico, limitado, de 3 años, pero el Espíritu Santo ha sido eterno hasta que Jesucristo venga por su iglesia. Es permanente y está en todo lugar. Ese es el medio de comunicación para el líder. Entonces debemos adorar a Dios en espíritu y en verdad, dice Juan 4:24. Hay otra historia que está en el traslado del arca, ¿cierto? Y donde Usías quiso sostener el arca de acuerdo a su interpretación y también le costó la vida, igual que estos dos jóvenes. Entonces, no debemos actuar apartados de la autoridad. Tú, miembro, hermano, hermana, tú no debes actuar, no debes inventar fuegos extraños. Tú, pastor, no debes ni permitir ni actuar apartado de estar ligado al Espíritu Santo. Yo, usted, los ministerios debemos actuar bajo la autoridad delegada por Dios. ¿En cuál? En los pastores, maestros y todos los ministerios que Dios dejó. Entonces, ¿dónde va usted, pastor? Quizás usted está pidiendo mayor autoridad a los pastores. No, de ninguna forma. Quiero destacar que, pastor, tú tienes una dependencia es Jesucristo. Jesucristo es tu cabeza. Tú eres responsable de tu iglesia. Y tú debes estar conectado a través del Espíritu Santo a lo que dice su palabra y a lo que son los deseos. Tú, miembro, hermano, tú tienes que estar conectado a lo que dice tu pastor, porque él es responsable de tu iglesia y de tu vida espiritual. Te lo leía ya, que ¿cuál es la función del pastor? La edificación del cuerpo de Cristo. ¿Qué es la autoridad? La iglesia fue establecida bajo la autoridad permanente de Cristo. Cristo la dejó. Yo voy a ser, hoy día en el 2016, Jesucristo es la cabeza. Es una autoridad delegada. Y vamos a ir al libro de Romanos para ver qué es lo que nos dice Romanos en el capítulo 13 con respecto a esto. Romanos capítulo 13, del versículo 1, dice así: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Entonces la pregunta es, ¿estás en una iglesia donde tu pastor verdaderamente ha sido establecido por Dios? Y eso lo puedes ver claramente, por sus frutos los conoceréis. Versículo 2 dice así: de modo de que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Entonces la iglesia
Los ministerios son en un entorno de orden, donde Jesucristo es la cabeza y Él delega su autoridad. Por lo tanto, debemos volvernos. La iglesia debe ser disciplinada, debe ser ordenada, porque verdaderamente Dios se va a manifestar en esa iglesia que esté conectada a través del Espíritu Santo a su Espíritu. La dejó Él establecida. La dejó establecida cuando le da la delegación a Adán con respecto a la naturaleza. La deja establecida al hombre en el matrimonio. La deja establecida a través de los padres sobre sus hijos. Entonces la iglesia hoy día en el 2016 necesita gente que sepa someterse a la autoridad delegada. El pastor es a Dios, porque Jesucristo se sometió al Padre, el pastor sometido a Jesucristo, los líderes sometidos al pastor, las ovejas sometidas al liderazgo. Ese es el orden que Dios, el hombre sometido a Dios, la esposa sometida al hombre, los hijos sometidos a la madre y al padre. Esa es la estructura. Dios es un Dios de orden. Entonces, todo dentro de la iglesia debe funcionar en este marco, bajo autoridad. La postura del mundo actual es menospreciar la autoridad delegada, menospreciar el orden, reducir al mínimo la autoridad, desconocerla, rechazarla, cuestionarla. ¿Cuántas iglesias se dividen porque no me saludó el pastor, porque no me gusta el pastor, porque no me gusta la corbata del pastor, porque no me gusta el tipo de alabanza? Y se levantan y dividen una iglesia, arriendan una casa en la esquina, colocan una cruz y van y se llevan un montón de hermanos. ¿Quién los determinó? ¿Quién los nombró? Quien no cumpla estos requisitos delegados por Dios tendrá problemas. Nadab y Abiud les costó la vida. Usía le costó la vida. Jesús dejó un ejemplo en Hebreos 5, 7 y 8. No tengo tiempo para ir más allá, pero Jesús dio ejemplo de saber acatar la autoridad del Padre. Jesús no hizo las cosas en su ministerio, en su estadía en la iglesia, en su obra. No la hizo de acuerdo, sino que la hizo de acuerdo a como el Padre había determinado. Dice, Padre, si puedes pasar de mí esta copa. Está diciéndole, era doloroso para él como hombre verse enfrentado a todo eso, pero hágase tu voluntad. ¿Por qué? Porque Jesús se sometió a la autoridad del Padre. Y ese evento es un vivo ejemplo de lo que tenemos que hacer hoy día los pastores, el liderazgo y nosotros como iglesia. Someternos a la autoridad que Dios ha puesto en nuestras vidas. Someterse al pastor, someterse al liderazgo, someterse a los pastores y el liderazgo, someterse a Cristo. Todo ese orden, eso es la iglesia de Jesús. Esa es la iglesia, ese es el estándar que Dios dejó establecido. Entonces, Jesús mostró su obediencia al Padre, su humildad, su comunión, su fidelidad, su honestidad, su confianza, su fe. Todo lo que Jesús nos mostró provenía del Padre. ¿Por qué? Porque Jesús mismo era el Padre. Jesús mismo era Dios. ¿Quieres ver cómo Dios actúa referente? Mira la vida de Jesús. Él es nuestro espejo. Lo que hizo Jesús es lo que agrada a Dios. Yo nunca vi a Jesús botando gente de la espalda, con las manos y tirándolas de espalda. Nunca vi a gente que Jesús estaba cobrando por los milagros hechos. Nunca vi a Jesús repartiendo chicles ungidos. Nunca vi a Jesús mojando con manguera a la gente. Y hoy día eso es lo que son fuegos extraños. Los verdaderos hombres de Dios pasan el tiempo y su energía
energía buscando y siguiendo los deseos de Dios, como lo ha revelado en la Biblia. Ese es un verdadero hombre de Dios. La unción corre y fluye por sus corazones quebrantados y humildes. El pastor, el líder, tiene que ser humilde como lo fue Cristo. El servicio, la adoración a Dios debe de estar bajo el control y la autoridad de Dios mismo. El servicio, el culto debe estar bajo el control de Dios, el control del Espíritu Santo. De Dios emana toda su autoridad. Es una autoridad divina a través de su Hijo, a través de los apóstoles y a través de su ministerio. El hombre no puede introducir sus propias ideas a la obra de Dios. Debemos ser una iglesia que funcione bajo autoridad. Todos debemos funcionar bajo la autoridad que Dios ha establecido. Un Dios, un pastor, un líder y la autoridad establecida. Solamente así lograremos acatar, percibir y hacer la voluntad de Dios. El cuerpo obedece a la cabeza. El cuerpo necesita obedecer a la autoridad de la cabeza. Muchos hoy quieren servir a Dios fuera de la voluntad de Dios. Dios nos sostiene con la diestra de su justicia. Dice, no temas, porque mientras estemos bajo la autoridad de Dios no debemos. La iglesia no es nuestra. La iglesia es una iglesia que es propiedad no del pastor, no del liderazgo. La iglesia es de Cristo, comprada a través de un precio de sangre. En este mensaje no es una manipulación de ninguna manera, es persuadirte a que busques la verdad en la Biblia. La predicación no puede estar centrada en un hermano, en el que predica, ni en la predicación debe estar basada en la sana doctrina. El pastor recibe la honra y la transfiere a Dios cuando Dios hace su voluntad a través del liderazgo. Hermano, esos son los fuegos extraños. ¿Por qué vemos fuegos extraños? Porque son iglesias desconectadas de la cabeza de Jesucristo. Y eso es a través del Espíritu Santo. Los fuegos extraños son cosas fuera de la voluntad, apartadas de la sana doctrina. El enemigo quita y produce duda, anula el crecimiento. Dios desea edificar su iglesia. El enemigo se opone. ¿Cómo se opone el enemigo? Infiltrando estas cosas raras que vemos en la iglesia, que son muy dolorosas. Pero dice la Biblia, estaba leyéndote en la historia, Adad y Abiud ofrecieron fuegos extraños que Dios nunca mandó. La pregunta que te dejo para la reflexión: ¿qué estás haciendo en tu culto? ¿Lo que pasa dentro del culto es lo que el Señor mandó? Medítalo. Medítalo tu pastor, medítalo tu hermano. En el nombre del Señor te entrego este estudio. Me despido un poquito. Se nos pasó volando el tiempo y quiero decirte que el jueves a las 17 horas estaremos en tu programa La Hora de Gracia, y este programa lo retransmitimos el día domingo desde las 11 hasta las 12 de la mañana. Puedes ver también este programa en el YouTube, en la página